Amigas, amigos, saludos. Bienvenidos a mi curso de Derecho Marítimo, tercera clase. Les habla Aurelio Fernández Concheso, soy abogado venezolano, máster en Derecho Marítimo de la Universidad de Tulane y miembro del Comité Ejecutivo del Comité Marítimo Internacional. En las dos primeras clases, en la primera vimos qué es el derecho marítimo, analizamos sus definiciones y de qué se trata. En la segunda clase hicimos un recorrido por la historia del derecho marítimo. En esta tercera clase, entrando ya más en materia, vamos a tocar y a analizar lo que son los sujetos o las personas en el derecho marítimo. Fíjense que una de las características que tiene la mayoría de las ramas del derecho terrestre, denominado así en contraposición al derecho marítimo, es que toca a grandes sectores de la población y a un número significativo de los miembros de una sociedad. Tomemos, por ejemplo, el derecho civil. Regula el nacimiento, regula la filiación, regula el matrimonio, regula las sucesiones o herencias, regula los contratos de compra-venta, los contratos de arrendamiento. Y es así que la mayoría de los integrantes de una sociedad, de hecho todos los integrantes de una sociedad, están sujetos al derecho civil desde el momento que nacen, porque es el derecho civil el que regula su nacimiento, el que regula sus relaciones de familia, su parentesco, el parentesco, el que regula su matrimonio, etc. O tomemos el derecho del trabajo. Grandes sectores de la sociedad, un número significativo de personas dentro de una sociedad, en algún momento de su vida o trabajan como empleados o son empleadores, están sujetos al derecho del trabajo. O tomemos el derecho tributario o fiscal. La mayoría de los miembros de una sociedad está obligada a pagar impuestos y los paga, de hecho, de una manera directa o indirecta. De manera que es una rama del derecho que toca a todos los miembros de una sociedad. En el derecho marítimo la situación es diferente, porque el derecho marítimo, que como dijimos en la primera clase, es la rama del derecho que regula la navegación por agua, toca en consecuencia a un número limitado de personas de la sociedad. Y esto es así a pesar de que, aunque muchos no lo saben, todo lo que una persona utiliza, su vestido, lo que una persona ingiere como alimento, lo que una persona utiliza en su casa o los medios de transporte que también se utilizan o en los que transita, han estado o total o parcialmente en algún momento en un barco. Sin embargo, como dije, el derecho marítimo como rama del derecho solo toca de una forma directa, de una forma tangible a aquellas personas que dentro de la sociedad, entendidas bien como personas naturales o personas jurídicas, tienen un vínculo o directo o por lo menos indirecto, pero tangible con la navegación, que como hemos dicho y seguiré repitiendo a través de toda la clase, es el objeto del derecho marítimo entendido como su regulación. El primero de los sujetos a que me voy a referir es el armador o naviero. El término armador viene etimológicamente de la persona que arma el buque, no en el sentido de construirlo. Ustedes saben que el buque está compuesto esencialmente por una estructura básica que es el casco, que son el casco y la quilla, y se llama armamento en el derecho marítimo no a los cañones, entendidos como tal, sino todo aquel conjunto de elementos materiales que dentro del buque y conjuntamente con el casco y la quilla permiten que él navegue y que van desde los dispositivos de navegación como GPS, radares, timón, hasta inclusive los cubiertos con que come la tripulación. Eso es lo que se llama el armamento. Entonces el término de armador viene etimológicamente de la referencia a la persona que arma el buque, es decir, que lo provee de todo ese conjunto de elementos materiales que constituyen el armamento. Jurídicamente, y esto es más importante por supuesto que cuál es el origen etimológico de la persona, de la denominación, jurídicamente, ¿quién es el armador?
jurídicamente la mayoría de las legislaciones definen el armador con palabras más, palabras menos, como aquel que realiza la explotación comercial del buque. El que realiza la explotación comercial del buque. Fíjense que no he dicho que el armador sea el propietario del buque, porque en muchos casos la condición de armador y de propietario va de la mano y el propietario es el armador. Es decir, que la persona que tiene la relación de propiedad con el buque al mismo tiempo es el que lo explota comercialmente. Más puede ser que esto no sea así. Más puede ser que el buque tenga un propietario, más cuando, sin embargo, quien realiza la explotación comercial del buque es una persona distinta. De forma que no todo propietario es armador, ni todo armador es propietario. Sin duda que entonces el armador es una de las figuras fundamentales en el derecho marítimo y veremos la cantidad de disposiciones jurídicas que le aplican, comenzando por todo el régimen de responsabilidad que como persona deriva de su explotación comercial del buque. La segunda categoría de sujetos importantísima, y no porque la cite de segunda tiene menos importancia que la del armador, sino simplemente es un orden didáctico, es el de la gente de mar. ¿Quiénes son la gente de mar? Simple y llanamente lo que conocemos como los marinos, ¿verdad? Una profesión de extraordinaria importancia para la humanidad, porque son los que mueven los buques a través del mundo y en consecuencia permiten el comercio internacional. Sobre 1 millón de marinos hay en cualquier momento en los distintos buques del mundo. Una profesión sacrificada porque experimentan duras condiciones laborales muchas veces, tiempos separados significativos, extensos periodos de tiempo separados de su familia, de sus seres queridos. Y por ejemplo, ahora con toda la crisis del coronavirus fue todavía más difícil su situación por la imposibilidad de rotarlos, la imposibilidad de desembarcarlos y que hicieron que muchos pasaran periodos mayores de 1 año separados de sus seres queridos. Dentro de los tripulantes, cuyos derechos están consagrados en las distintas legislaciones internas de los países y también en el Convenio Internacional sobre el Trabajo en el Mar, de importancia fundamental, toca mencionar como una figura de extraordinaria, digamos, particularidad en el derecho, no solamente en el derecho marítimo, sino en el derecho todo, que es la figura del capitán. ¿Quién es el capitán? Jurídicamente, el capitán es, como lo sabe, como se conoce coloquialmente, la persona que tiene el mando y gobierno del buque en todo momento. En el pasado, por supuesto, la connotación y la extensión de esa capacidad de mando absoluto que tradicionalmente se considera tiene el capitán ha variado con el tiempo. ¿Por qué ha variado con el tiempo? Porque por supuesto que hace 50 y más todavía 100 y 200 años, cuando el buque zarpaba de un puerto, el capitán perdía todo contacto con tierra y en consecuencia las decisiones que tenían que tomarse a bordo le correspondían a él y no tenía la capacidad de consultarlas con su armador. Hoy en día eso es diferente. Hoy en día el armador está en contacto permanente con el capitán y el capitán con su armador en tiempo real y en consecuencia puede consultar muchísimas decisiones. El gobierno o comando que el capitán tiene del buque lo es en primer lugar en 2 planos. En todo lo que tiene que ver con el aspecto náutico de la gestión del buque, es decir, la navegación, y en lo que tiene que ver con el aspecto comercial. Adicional a eso, es una figura de interés extraordinario en la ciencia jurídica porque tiene también funciones de tipo público,
funciones que corresponden a la autoridad pública. El capitán es un delegado de la autoridad policial a los efectos de investigar hechos punibles que se cometan a bordo. Tiene facultades disciplinarias con relación a los demás tripulantes y pasajeros, con derecho inclusive de confinarlos en un camarote, es decir, desde el punto de vista coloquial, ponerlos presos en aquellos casos en que se justifique. Tiene funciones registrales, es decir, que puede extender partidas de nacimiento de niños nacidos a bordo de manera provisional. Puede celebrar matrimonios y sobre todo matrimonios en artículo mortis, es decir, cuando las personas están a punto de fallecer, es válido y tiene validez plena el matrimonio que celebra el capitán, y puede extender también en esa condición de autoridad registral testamentos en las situaciones en las cuales una persona vaya a fallecer y desea testar a bordo. Es en consecuencia una figura que tiene características que no tiene ninguna otra en el derecho. El tercer sujeto a que me voy a referir es el agente naviero o los agentes navieros. No se deben confundir con el agente aduanal, que se encarga de los trámites de importación o exportación de la mercancía frente a la aduana de determinado país. El agente naviero es algo diferente. ¿Qué es el agente naviero? Un armador tiene una sede, es decir, tiene un lugar donde tiene sus oficinas principales, quizás es su puerto de operación principal, pero el buque está destinado a navegar por todos los mares del mundo y a tocar en todos los puertos del mundo. Y no sería, digamos, realista pretender que el armador tuviese una oficina en cada uno de los puertos donde su buque toca. De manera que el armador necesita un representante en cada uno de los puertos donde su buque toca, y ese es el agente naviero. Es decir, que el agente naviero es un representante del armador en determinado puerto o número de puertos. Y como representante del armador se encarga de atender el buque, se encarga de atender todas las diligencias y gestiones necesarias para el arribo del buque a puerto, se encarga de mantener y apoyar al buque y a la tripulación mientras el buque está en puerto, en cuestiones que van desde proveerlos de alimentación hasta, digamos, conseguirle servicios médicos en caso que sea necesario. Se encarga de toda la documentación del buque en el puerto y finalmente se encarga de todo lo necesario para que el buque zarpe del puerto con seguridad, etc. Normalmente la relación entre el armador y el agente naviero está contenido en un contrato de agenciamiento naviero, que es parecido a un mandato en el cual se establecen las obligaciones del agente, los derechos del agente, que son básicamente obtener pago de sus emolumentos por sus servicios, reembolso que de ordinario es por adelantado de todos los gastos del buque en puerto, etc. La cuarta categoría de sujetos de importancia en el derecho marítimo son los corredores o brokers, como es el término en inglés. ¿Quién es el corredor o quién es el broker? El broker o corredor es un intermediario, pero un intermediario de fundamental importancia en la actividad marítima y en consecuencia de fundamental importancia en el derecho marítimo también. Podemos clasificarlos en dos grandes categorías: aquellos que intermedian en la compra y venta de buques, es decir, que sirven de corredores en las operaciones de compra y venta de buques de distinto tipo, sean de recreo, que va desde lancha hasta grandes tanqueros, y los que intermedian en los contratos de utilización del buque, es decir, vamos a decirlo, corredores que intermedian con relación a los contratos de fletamento que se celebran entre el armador y un fletador, es decir, entre el arrendador y arrendatario del buque. Su relación es, como vemos entonces, con las dos partes. Muchas veces en una operación de compraventa de un buque hay dos corredores, uno actuando en nombre del comprador, otro actuando en nombre del vendedor. Y su función no es solamente conseguir la otra punta, digamos, de la operación comercial, sino además también apoyan en las negociaciones e incluso apoyan a los abogados en todo lo que tiene que ver con la documentación. Y lo mismo sucede en el caso de los
corredores de fletamento, en los que normalmente hay uno que ha buscado aquel que necesita arrendar un buque y otro que ha buscado el armador que está buscando darlo en arrendamiento. La próxima categoría de personas o sujetos a las cuales me voy a referir también son de fundamental importancia. Hasta ahora, y sobre todo cuando hablamos del armador, de la gente de mar, del capitán y del agente naviero, estamos hablando de lo que comúnmente o coloquialmente se menciona como intereses del buque. Frente a esos están lo que coloquialmente se denomina como los intereses de la carga, cuando se trata de transporte de mercancías, o los pasajeros, que es cuando se trata del transporte de personas. El transporte de mercancías, es decir, el movimiento o la situación en la cual el buque lleva mercancías, digamos, desde el puerto de un puerto en Ecuador a un puerto en Brasil, no constituye otra cosa que un segmento de la cadena de suministro. Esos productos, esas mercancías que van a bordo del buque han sido fabricadas o cultivadas por alguien y han sido vendidas por un vendedor original y van a ser consumidas o utilizadas por un consumidor o comprador final. El transporte no es otra cosa que un pedazo en esa cadena de suministro. Pero cuando aislamos el contrato de transporte, hay dos personas en los dos extremos del contrato de transporte, que son, por un lado, el embarcador, que se vincula con el vendedor de la mercancía, más no siempre es él, por lo mejor hay un vendedor más allá o otros intermediarios, y el consignatario o recibidor de las mercancías, que se vincula con el comprador. Entonces, estos dos sujetos o categorías de sujetos, embarcadores y consignatarios, son fundamentales en el derecho marítimo y lo veremos. Y por supuesto, en el transporte de pasajeros, hoy mayormente concentrado en lo que es el transporte en ferry de pasajeros y vehículos y mercancías, y el transporte de pasajeros con fines recreacionales, es decir, en cruceros, porque ya hoy en día ha quedado en desuso y sustituido, por supuesto, por la aviación, el transporte de pasajeros como un móvil en sí mismo. Son los pasajeros, sean de ferry, sean de buque de recreativo o sean de crucero, otra categoría de sujetos fundamentales en el derecho marítimo. Los próximos sujetos a los que me quiero referir son las denominadas sociedades de clasificación. ¿Qué son las sociedades de clasificación? Las sociedades de clasificación son entidades que auditan todo el sistema que, vamos a decir, gravita alrededor de la navegación en el mundo. Hay algunas sociedades de clasificación de particular prestigio, como el American Bureau of Shipping en Estados Unidos, Lloyd's Register en Inglaterra, Vers Nord Veritas en Escandinavia, el Registro Naval Italiano en Italia, Bureau Veritas en Francia, etc. ¿Y qué hacen ellas? Ellas auditan el buque desde su nacimiento, desde antes de su nacimiento, desde que se pone la primera cuaderna del casco del buque en el astillero, hasta el momento de su muerte en el desguazadero, y lo analizan para determinar si está en condiciones de navegabilidad, para determinar si cumple con todos los requisitos, vamos a decir, de tipo técnico y de seguridad de la vida humana en el mar, y lo exponen a terceros, lo hablan erga omnes al mundo, para que el mundo entero pueda saber si el buque está en condiciones de navegabilidad, puede navegar seguramente, etcétera, 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 a través de lo que se denomina un certificado de clasificación. Son, en consecuencia, de importancia fundamental en el derecho marítimo. Otras personas importantes también son los astilleros. ¿Qué son los astilleros? Como bien lo sabemos por su significado coloquial, los astilleros son aquellos lugares donde se construye el buque, se modifica el buque, se repara el buque, y en algunas legislaciones el contrato de construcción de buques se considera como un contrato de derecho terrestre, pero en mi opinión esto es una visión arcaica, y en mi opinión un contrato en el que se regula el nacimiento del buque, siendo que el buque es
el objeto con el cual se realiza el acto el hecho de la navegación, objeto fundamental de nuestra disciplina, debe estar regulado sin duda por el derecho marítimo. Estos sujetos que he mencionado hasta ahora son sujetos del derecho marítimo que podemos denominar de derecho marítimo privado. Vamos a hablar ahora de los sujetos también de fundamental importancia en el derecho marítimo público o sujetos de tipo público. El primero de ellos y el más importante es, por supuesto, la autoridad marítima. ¿Quién es la autoridad marítima? Bueno, la autoridad, como lo dice el mismo término, la autoridad marítima es aquella entidad o persona que tiene autoridad pública sobre lo que es sobre todo lo que es el plano de lo marítimo y en ese contexto, por supuesto, con relación a la navegación segura, a la navegación en cumplimiento de la normativa marítima de ese país y la normativa marítima internacional, etc. La autoridad marítima tiene en distintos países una connotación diferente. En algunos países es puramente civil, en algunos países es mixta, es decir, es en parte civil y en parte militar o cuasi militar, y en otros países es una autoridad marítima completamente militar. También tiene distintas denominaciones. En algunos países la autoridad marítima está personificada en la Capitanía de Puerto. En otros países se le denomina prefectura naval, en otros países guardacosta, etc. Pero todos tienen como factor común que su función es asegurar que la actividad de la navegación y toda la que está vinculada a ella, como la actividad portuaria, se realice en cumplimiento de la normativa tanto de ese país como de las convenciones internacionales que rigen en distintos países y que, por supuesto, de la cual ya hemos hablado y que seguiremos viendo. Luego de la autoridad marítima como tal, y yo lo diferencio, está la autoridad portuaria, que si bien tiene un ámbito de jurisdicción o competencia que es más terrestre, porque la autoridad marítima, podríamos decir, tiene autoridad desde el muelle hacia afuera, desde el borde de la línea de la costa hacia afuera, y la portuaria desde el muelle hacia adentro. Sin duda que la vinculación que tienen los puertos con la actividad de la navegación hace a la autoridad portuaria, en mi opinión particular, como un sujeto del derecho marítimo, aunque algunos hablan de un derecho portuario que existe sin duda. Si aceptamos que existe, es una rama que es prima hermana del derecho marítimo y en consecuencia la autoridad portuaria debe ser considerado un sujeto de derecho marítimo. Vinculado a la autoridad marítima está finalmente lo que son los registros de buques o registros navales, que son las entidades en las que se produce o se realiza, mejor dicho, el registro y abanderamiento de los buques y que también son sujetos fundamentales en el derecho marítimo, pero en la gran mayoría de los casos entidades públicas, si bien algunos registros de buques o algunos países hacen que su registro de buque o dan su registro de buque en concesión para que sea operado por particulares. Les voy a mencionar 12 sujetos, entendidos como entidades internacionales, que son fundamentales a la industria marítima global y en consecuencia al derecho marítimo también. Primero es el Comité Marítimo Internacional, fundado en 1897, hace 125 años, en Amberes, Bélgica, y cuya sede es Amberes, que es una organización compuesta por sobre 55 asociaciones de derecho marítimo, una ONG internacional dedicada a la unificación del derecho marítimo global. Segundo es la Organización Marítima Internacional. La Organización Marítima Internacional, con sede en Londres, es una entidad de las Naciones Unidas, de la cual en consecuencia son parte todos los miembros de las naciones, todos los países miembros de Naciones Unidas, que está dedicada a la seguridad de la navegación. Creo que su lema, ¿verdad?, que es mares limpios, buques seguros, ilustra cuál es su función, es decir, la seguridad de la navegación, hoy en día el ambiente, y utilizando al efecto diversos mecanismos, pero entre ellos propiciando
la suscripción por los distintos países que son miembros de las Naciones Unidas de convenios marítimos internacionales en esta materia. La tercera a la que me quiero referir es la Cámara Internacional de Armadores o International Chamber of Shipping, con sede en Londres, que agrupa a asociaciones de armadores de distintos países del mundo. Cuarto, quiero referirme a Intertanko, que es la Asociación Internacional de Propietarios Independientes de Tanqueros Petroleros y que agrupa a estos armadores que son los que mueven el petróleo y los hidrocarburos en el mundo. En quinto lugar, me quiero referir o les menciono Intercargo, que es la Asociación Internacional de Armadores de Buques de Carga Seca, el porcentaje significativo de las mercaderías que se mueven globalmente que se encargan sus miembros de mover para beneficio de toda la humanidad. Otro sujeto de fundamental importancia es el que se denomina FONASBA, que es la Federación de Asociaciones Nacionales de Corredores o Brokers de Buques, en intermediar, como les dije, en la compraventa de buques, en el fletamento de buques. Luego habíamos mencionado las sociedades de clasificación y quiero mencionarles como una entidad importante la entidad que los agrupa, que es la Asociación Internacional de Sociedades de Clasificación, conocida por sus siglas como IACS. La próxima de importancia es el Fondo contra la Contaminación de Propietarios de Tanqueros, conocido como ITOF, con sede en Londres y que realiza una labor fundamental en contribuir con la prevención de la contaminación del mar por petróleo. El siguiente es el Fondo para la indemnización de daños derivados de la contaminación del mar por hidrocarburos, conocidas por sus siglas de FIDAC y dependiente también de la Organización Marítima Internacional, y que, como su nombre lo indica, tiene como objeto indemnizar a aquellos que hayan sufrido daños derivados de derrames de hidrocarburos de tanqueros. Posteriormente, y muy importante, la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte, conocido por sus siglas de ITF y con sede en Londres y que agrupa a las distintas asociaciones y sindicatos de trabajadores del mar y que tiene por supuesto una importancia también fundamental. Luego, otro de fundamental importancia es el denominado Grupo Internacional de Clubes de Protección e Indemnización, conocido por sus siglas de IG o IG, también con sede en Londres, y que agrupa a los 13 clubes de protección e indemnización más importantes del mundo y que por supuesto tocaremos en detalle o en mucho más detalle, analizaremos en mucho más detalle cuando hablemos del seguro marítimo. Luego, otra entidad de importancia fundamental es el Consejo Marítimo Internacional y del Báltico, conocido por sus siglas de BIMCO, y cuya sede principal está en Copenhague, Dinamarca, y que es una entidad de carácter privado, pero que tiene una importancia fundamental en el derecho marítimo, pues es la pionera en la redacción de formas contractuales estándar que se utilizan en los distintos planos, desde conocimientos de embarque, pasando por contratos de fletamento, de venta de buques, de corretaje, etc. Para terminar, dos organismos de las Naciones Unidas, uno, UNCTAD, que es la Comisión de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, con sede en Ginebra, y cuyo propósito y objeto, o uno de sus propósitos y objetos, es contribuir a la unificación del derecho marítimo mediante la preparación de convenios y los procesos necesarios para su aprobación por parte de los países que son parte de la Organización Marítima Internacional y las Naciones Unidas. Y finalmente, UNCITRAL, que es la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, con sede en Viena, que así como UNCTAD tiene como propósito u objeto contribuir al derecho marítimo, además del derecho mercantil, o como parte de su objetivo de desarrollo del derecho mercantil, mediante la preparación
de convenios internacionales de unificación del derecho marítimo y los procesos para su aprobación por los distintos países. Con esto concluimos esta tercera clase de mi curso de Derecho Marítimo y los invito para la cuarta, en la cual entraremos en el estudio de los objetos en el derecho marítimo, el buque, los accesorios de navegación, las estructuras costa afuera y todo el régimen que las regula de extraordinario interés. Gracias y los invito para mi cuarta clase.